Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con... Buenas noches, bienvenidos a Noticias Caracol con Harold Suárez. Hoy presentaremos los microorganismos. Los microorganismos u organismos unicelulares, generalmente microscópicos, son aquellos seres que no se pueden ver a primera vista, pero que habitan en nuestro alrededor, haciéndose fatales para nosotros los seres humanos. Con esto pasamos con nuestro especializado en los tipos de microorganismos, David Mendoza. Ya. Muy buenas noches para todos los televidentes. Muchos os preguntáis cuáles son los tipos de microorganismos. Estos se dividen en los virus, las bacterias y los hongos. Ya. Número 1. Los virus. Son microorganismos que no podemos ver a simple vista. Para ello necesitamos utilizar microscopios. O los virus no son seres vivos, no cuentan con un método de reproducción. Para ello necesitan un hospedador para poderse replicar dentro del hospedador enfermándolo. Primera pregunta, ¿cómo se transmiten los virus? Se transmiten por vectores como los animales, el agua, el aire, la comida o los objetos. Un vector es el portador de un virus que no puede infectar a otros organismos. 2. Las bacterias. Son células procarióticas, no tienen núcleo. Algunas bacterias son útiles en la alimentación, por ejemplo, para fabricar el yogur y el queso. Otras bacterias no, en cambio, nos afectan y nos hacen infecciones y pueden producirnos pueden producir- las tenemos que las tenemos que tratar con antibióticos. Se transmiten de varias maneras. Entonces, pues ahora. 3. Los hongos. Los hongos son microorganismos más grandes que los virus y las bacterias. Se pueden encontrar en el agua, el aire y en las plantas. Algunos, como las verduras, se utilizan para elaborar algunas bacterias. Entonces, de ahí salen los hongos, como los panes con moho, las frutas y las verduras. Ya. Muchas gracias, David. Con esta continuación con nuestro especialista Manuel Vargas para respondernos unas preguntas. Hola televidentes, aquí con Manuel Vargas responderemos sus preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo se relacionan los microorganismos con el ser humano? Se relacionan mediante nuestras células infectándolas con las enfermedades que contraen, ya sean la gripa, el resfriado o hasta las más peligrosas como el SIDA. Pregunta número 2. ¿Los seres humanos hemos tenido alguna enfermedad por microorganismos? Sí, con esta pregunta me incluye a mí mismo porque en algunos casos me he enfermado contagiándome con la gripa, el resfriado y la última enfermedad del coronavirus que se ha dado como una de las más graves. Pregunta número 3. ¿Qué acciones de bioseguridad se deben realizar cuando estamos enfermos? Se deben utilizar varios métodos como lo son utilizar tapabocas, hacer remedios caseros, gel, alcohol, entre otras cosas. Ya. Gracias, Manuel. A continuación veremos un mapa hecho por uno de nuestros especialistas para observar más a fondo los microorganismos. Ahora veremos un artículo donde nos explica sobre los métodos que hay que seguir a la hora de contagiarnos por alguna enfermedad y los que no debemos hacer en este caso. Aquí nos dicen que debemos lavarnos las manos con agua y con jabón, que debemos lavar las verduras, las frutas antes de cocinarlas. Debemos también lavar los utensilios como son los cuchillos, los tenedores, los platos. Después de lavar las frutas, también les podemos dar un secado con una toalla o algo para mantenerlas más frescas para una ensalada o algo así. También debemos no comer crudo, debemos tener buen cocinamiento a la hora de preparar nuestras comidas a altas temperaturas como las graduales. Ya.
Bueno, también tenemos una gráfica donde podremos mostrar las 3 enfermedades más grandes del mundo. Unas de ellas son la respiratoria, la ETA y la fúngica. Tenemos esa gráfica donde nos muestra el porcentaje masculino y femenino en cada enfermedad en el mundo. Muchas gracias por su atención. Esto es Noticias Caracol con Harold Suárez.